¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Sigue Noticias, en compañía de gentes importantes. El tema de hoy, abortar, un derecho legal o a la vida, es el título del día de hoy. Y me da mucho gusto que nos acompañen panelistas. Tengo a mi lado izquierdo a Sandra Castrejón, quien es representante de Amnistía Internacional y Amnistía México. Bienvenida, Sandra. Gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Óscar Ortega, ginecólogo. Gracias. Y el abogado Zeus Figueroa Zamora, que es secretario de Asuntos Jurídicos del Colegio de Abogados. Y también nos acompaña el pastor Joel Moreno Alonso, que es licenciado en Teología y es el representante legal de la Asociación Religiosa Centro Cristiano Nueva Vida. Gracias, Bienvenido, Gabriel. pastor. Gracias, Gabriel, por la invitación. Y bueno, el tema de hoy pues es un tema evidentemente polémico, pero también es importante conocer las diferentes perspectivas desde obviamente una muchacha que está al frente de un grupo que representa el feminismo, que está trabajando y estudiando en el tema, la parte legal, la parte médica y evidentemente la parte religiosa que también juega un papel importante. Entonces, yo pondría el tema sobre la mesa. ¿Abortar es un derecho legal o un derecho a la vida? Quien quiera iniciar. Adelante. Adelante, Me da la pastor. oportunidad. Ok, gracias, Gaby. Gracias a la vasta audiencia que hoy nos presta atención a este programa con un tema muy importante. Yo quisiera iniciar haciendo presente que creo que con mucha responsabilidad y con mucho respeto quisiera presentar mi perspectiva, ¿no?, en relación a la temática. Creo que primero hay que definir conceptos, ¿no? Lo que es el aborto y lo que es la vida. Y sobre eso creo que podemos darle avance a la temática, y yo solamente quisiera iniciar puntualizando algo, la perspectiva desde el punto de vista religioso. Nosotros vemos el aborto como un problema de omisión de conciencia. Sobre eso yo quiero iniciar solamente y ya posteriormente doy más puntos de vista. Muy bien, pastor. Gracias. Sandy. Bueno, para nosotros es muy importante el derecho a decidir. Eso creo que hemos hecho énfasis en eso, junto con la comisión anterior de las diputadas, que en este caso ahora es la senadora Beatriz Mujica, que nos ayudó justamente a gestionar este derecho justamente en México, porque hay una omisión muy, muy clara acerca justamente de las autoridades religiosas y una ignorancia, con todo respeto, bastante grande acerca de lo que realmente está pasando en México con el aborto. El hecho de que se legalice o no deja de pasar. O sea, en México sigue pasando el aborto. No porque tú digas no y es que estoy en contra y es que el derecho a la vida, que siempre sacan que realmente no conocen el tema de los derechos humanos y no saben lo que es realmente el derecho a la vida especificado dentro de la Carta de los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños, siempre te sacan ese tema cuando en realidad lo desconocen en gran medida, es que realmente pasa. Lo que estamos evitando con legalizarlo, con regularlo y con que los profesionales de la salud sean quienes se encarguen de realizar este proceso, es precisamente evitar el aborto clandestino, que también contribuye, y lo voy a decir tal cual, a enriquecer las arcas del crimen organizado, que son quienes controlan este tipo de clínicas, justamente, ¿no? Entonces, evitas justamente las muertes innecesarias de muchas mujeres, evitas el abuso de ellas, porque muchos de los abortos clandestinos que se realizan tienen muchísimas repercusiones, el doctor no me va a dejar mentir, médicas en el cuerpo de muchas mujeres. Hay muchísima violencia obstétrica dentro de los abortos clandestinos. Hay muchísimas muertes innecesarias de mujeres en los abortos clandestinos, y justamente al regularlo, justamente al existir las entidades públicas, que ya son médicos que justamente están para esto y que están también brindando un acompañamiento psicológico que también es muy importante, un acompañamiento legal que también es muy importante, con esto ya logramos justamente que dejen y bajen esta violencia obstétrica y permitimos que existan más derechos para las mujeres, y no solamente para las mujeres, para las niñas y para en general para todos, porque es muy importante que seamos conscientes justamente de que opinar sobre cuerpos ajenos no debería de ser un derecho ni debería de considerarse libertad de expresión. Correcto, Sandy. Bueno, tocaste dos temas importantes, temas legales, temas médicos.
Afortunadamente el día de hoy tenemos dos profesionales en el tema y no sé, me gustaría conocer el punto de vista legal en cuanto al tema que toca Sandy. Muy bien, primeramente gracias por la invitación. Vengo en representación de mi presidente del Colegio de Abogados de Tierra Caliente, y Zona Norte y Tierra Caliente, Francisco Barrera Nava. Yo soy el licenciado en Derecho, Zeus Figueroa Zamora. Gracias a todos por la invitación. Sin embargo, Sandy tocó algo muy importante, que la diputada en aquel entonces, Beatriz Mujica Morga, fue la vía para que el aborto se despenalizara en el estado de Guerrero. Porque primero algunas otras entidades comenzaron con esta propuesta. Sin embargo, fue el 17 de mayo del 2002 cuando el Congreso del Estado de Guerrero despenaliza el aborto. 2022. 2022, sí, perdón, gracias Andy por la corrección. Se despenaliza el aborto en el diario oficial del Estado de Guerrero. Entra en vigor porque se reforman y adicionan varios artículos en los cuales en la ley, en el Código Penal del Estado de Guerrero, número 599, se hacen esas reformas. Y en específico, en específico es un capítulo, que es el capítulo 5, en el que ya se pone aborto como tal, ¿sí? Porque ya se despenaliza en este sentido. Y tenemos un capítulo único y en el cual dice que ¿qué es el concepto de aborto, no? El aborto es la interrupción del embarazo. Ese es el aborto, ¿no? Aquí en México, en Iguala, en el estado de Guerrero. Sin embargo, hace referencia que son a las 12 semanas, porque normalmente, médicamente, lo miden por semanas. Entonces, cuando la iniciativa entra en vigor, ya una vez decretada, lo especifican que debe de ser antes de las 12 semanas. ¿Por qué? No sé, aquí el médico es algo que la realidad no alcanzo a comprender muy bien por qué antes de las 12 semanas. Yo como abogado, pues digo que la vida empieza desde que el embrión es la fecundado, concepción, ¿no? La concepción. Sin embargo, ahí es un tema que no me compete. Yo nada más lo pongo en la mesa, que es a las 12 semanas. Y pues bien, hay abortos con consentimiento y sin consentimiento. Aquellos abortos que son practicados con consentimiento, pues depende, consentimiento del por qué, ¿no? O sea, puede ser producto de una violación. Entonces, puede practicarse el aborto. Pero, sin embargo, si el médico no lo dice así tal cual en su parte médica, pues hay penas. Las penas van desde 6 meses a 2 años de prisión. Y las de sin consentimiento son un poquito más elevadas, son de 3 años a 8 años de prisión. También puede ser por violencia física, ¿sí? Esa se agrava un poquito en el sentido de que aquella mujer que está embarazada y es golpeada por un objeto que se lo lanza, no sabemos, pierde el producto. Entonces, puede ser de 9 años, de 6 años a 9 años de prisión. ¿Sí? Entonces, más o menos es lo que el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero es lo que nos marca en su capítulo 5. Correcto, abogado. Pues doctor, ahí está la pregunta al aire abierta. Gracias, buenos días audiencia y muchas gracias por la invitación y gracias por compartir este panel. Bueno, nosotros desde el punto de vista médico, aborto le llamamos, es la pérdida del producto de la concepción y médicamente es hasta las 22 semanas. Es hasta que el producto sea viable. Eso quiere decir que sea capaz de vivir fuera del vientre de la madre sin tener complicación. Entonces, cuando el producto ya es capaz de vivir fuera del vientre de la madre, ya sería un parto, que puede ser prematuro, inmaduro, prematuro o un producto a término. Entonces, un aborto es una pérdida de la gestación antes de las 22 semanas médicamente, ajustándose a esa definición, que no puede vivir fuera antes de esa semana. Y aquí hay 3 tipos de abortos: el aborto inducido,
el aborto espontáneo, que solo se pierde, y el aborto por indicación médica. Correcto. Y bueno, obviamente es complicado cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de términos clínicos médicos, para una jovencita, a veces entender, obviamente cuando ellos dicen yo voy a abortar o deciden abortar, pues qué tanto te permite la ley, yo creo que la mayoría lo desconoce. Evidentemente que también el término clínico médico, también decir, Así híjole, es. es complicado. Entonces, ¿cómo pudieran ustedes orientar, aportar una sugerencia ya como profesionales, tú Sandy, como activista, para que una joven pueda decir, no solamente es decisión de tenerlo o no tenerlo, si realmente legal o médicamente es posible? Bueno, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en Amnistía Internacional, básicamente lo que hacemos es capacitación en derechos humanos. Nosotros justamente estamos bastante tiempo capacitándonos cada mes justamente en estos temas. Me gustaría, abogado, hacer ahí la corrección. Es la despenalización del aborto, justamente ya no se contempla como tal penalidad. En el tema, yo estuve cuando se gestionó esta reforma, justamente con la diputada Beatriz Mujica, que ahora es la senadora. Ya no se contempla la penalidad ni para el médico que lo haga, ya no es necesario acreditar violación, ya no es necesario acreditar ninguna situación. Con que tú vayas a la clínica del sector salud y lo solicites, si eres menor de edad, obviamente tienes que llevar a una persona que vaya contigo, en este caso uno de tus padres, o en este caso un tutor legal, y si no existe, pueden instruir a la figura de la procuradora del menor, que es quien les puede brindar el acompañamiento. Puede solicitarse la interrupción legal del embarazo, en este caso sería bajo dos cuestiones que ya son médicas, aquí lo va a explicar mejor el médico, yo no me voy a meter en ese tema, pero justamente nosotros lo que hacemos es asesorar a las chicas, no llegamos y les decimos, oye, aborta, aborta. Platicamos con ellas, les brindamos un asesoramiento psicológico primero para ver la situación, cómo están, qué está pasando. Cuando ellas deciden realizar la interrupción legal del embarazo, pues acudimos justamente con las entidades de salud. En este caso, por ejemplo, tenemos un buen acercamiento con la directora del Hospital General, quien ha sido muy amable, la doctora Miney, ha sido muy abierta en este sentido y nos ha apoyado mucho con las chicas. Justamente tiene un módulo para mujeres donde hay médicas, hay abogadas, hay psicólogas que están brindando el acompañamiento constante a las chicas menores de edad y se les está brindando justamente este caso. En el caso del Ministerio Público también la licenciada Mercedes ha sido un gran apoyo, porque cuando tenemos casos, por ejemplo, de violación o de abuso, pues ella también es quien nos viene guiando en esta situación y quien viene brindándoles el acompañamiento. Nosotros como asociaciones trabajamos de la mano con gobierno, no somos enemigas del gobierno, ni golpeteamos ni nada, ustedes lo saben. Nosotros tratamos justamente de llevar esa buena relación con los gobiernos porque nos servimos mutuamente. Nosotros, por ejemplo, nos llegan los casos y a veces no tenemos las herramientas que ustedes tienen como gobierno, que tienen los gobiernos municipales, que tienen los gobiernos federales, los gobiernos estatales, y justamente de eso se trata, de hacer una mancuerna para que todos podamos trabajar para que las chicas estén mejor. Entonces brindamos justamente estas capacitaciones en las escuelas, las brindamos también para que las chicas conozcan sus derechos, para que los chicos conozcan sus derechos, no solamente en el tema de la interrupción legal del embarazo, lo brindamos también en temas de derechos humanos, temas de derechos LGBT, protocolos, qué protocolos deben de aplicarse, por ejemplo, en las escuelas en caso de un abuso, en caso de una violación, porque ya hemos tenido casos justamente, y qué protocolos son los que deben de aplicarse también en el caso médico, que también nosotros como activistas los conocemos, qué protocolos son los que deben de aplicarse, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, porque hay protocolos que se activan justamente cuando tienes una víctima de abuso, una víctima de violación, específicamente para resguardar la integridad de las víctimas. Entonces todo eso es muy importante que se conozca y que lo conozca el gobierno, que lo conozcamos nosotros como activistas para poderles brindar ese acompañamiento y que tengan un acompañamiento digno y que también entiendan pues tanto psicológica, legalmente y médicamente todas las implicaciones que vienen a cargo de estas decisiones que se toman. Muy bien. Ahora, despojándonos un poquito de las profesiones que tenemos,
como personas, como seres humanos, ¿cuál es su opinión? ¿A qué se enfrenta una jovencita cuando resulta un embarazo y esa idea de abortar? ¿A qué se enfrenta más? ¿Al problema familiar, a cómo la van a aceptar, cómo lo van a entender, o al problema social, a la reprobación? Es ahí donde yo hago mención, Gabriel, y quiero corroborar la puntualización que hizo nuestra amiga. No tenemos ignorancia en relación a la temática que se está manejando. Sabemos y tenemos evidencias y resultados de una sociedad que realmente ha perdido el rumbo. Ha cambiado la verdad por la mentira. Y se inicia desde decisiones en donde hablamos de un derecho, por supuesto que tenemos derecho, pero debe de ser un derecho con una conciencia correcta, acertada. Yo quiero puntualizar algo muy importante. Esta apertura y esta formalidad que las leyes hoy han determinado, han abierto para que cualquier mujer pueda tomar una decisión equivocada que el día de mañana va a afectar, como tú estás haciendo, va a dañar su entorno social. Deducimos que el aborto se ha convertido en un problema social, ya que ha sobrepasado los límites del marco de la normalidad, legalidad y moralidad. El aborto ya es un problema de salud pública porque ha dañado la vida de miles de mujeres que ponen su vida en riesgo. El aborto es un reflejo de la deficiencia y de la deficiente educación y formación que hay en los hogares de hoy en día. Y que el día de mañana esa decisión va a traer consecuencias, no solamente sociales, psicológicas, físicas y para toda la vida. Por eso es muy importante que podamos analizar realmente el valor de la vida, la toma de una decisión. Nosotros sabemos perfectamente cuando se está tomando una decisión equivocada. Vemos aquí desde lo médico el tipo de aborto. El doctor hacía mención los 3 tipos de aborto. El espontáneo, el inducido. Pero estamos hablando de principios morales, a eso se refiere, ¿no? Ok, sí. Yo estoy hablando del resultado que ha habido, porque tú estás haciendo mención que realmente en dónde afectaría más esta situación que estamos viviendo. Pues se está reflejando en nuestra sociedad. Tenemos un daño social, moral, y básicamente desde mi contexto, pues es un daño espiritual en donde nosotros tomamos nuestras decisiones sin detenernos si estamos haciendo algo bueno o estamos haciendo algo malo. Doctor. Pues yo nada más puedo decirles como médico que desde el punto de vista médico hay muchas complicaciones, así como decía Sandy, de las personas que lo hacían clandestinamente, ¿no? Y incluso en las mejores manos también puede haber complicaciones, y complicaciones que pueden traer consecuencias a la larga o al corto tiempo. Estoy hablando de complicaciones como esterilidad futura. Entonces, yo creo que sí es un tema quisquilloso que cada quien tiene que tomarlo con responsabilidad y bueno, en todos los marcos legales y habidos y por haber. A veces, bueno, obviamente el aborto lo hemos referido por temas sociales, políticos, religiosos, a una responsabilidad y a un derecho de la mujer, Sí, ¿no? Siempre lo hemos, pero también a veces la jovencita o no tan jovencitas pueden acudir o recurrir al aborto porque a lo mejor la pareja no está correspondiendo, ¿no? ¿Dónde entra esa obligación también o esa responsabilidad de la pareja? Porque a veces confundimos el tema del aborto con el tema del machismo y el feminismo, ¿no? Claro. Y es una decisión que a veces se tiene que tomar de manera unilateral por parte de la mujer, porque a veces también el hombre o la pareja dice, no, pues yo me hago a un lado, ¿no?
Sandy, en ese caso ustedes, pues evidentemente hay mujeres, yo trabajé muchos años en la montaña baja y hay muchas jovencitas que les preocupa más el tema, por eso yo puntualizaba, Sí, sí, sí. el tema moral, el tema familiar, que el tema de salud, ¿no? A veces dicen, yo prefiero abortar que ser la vergüenza de la familia porque soy madre soltera. Abiertamente lo dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es que un marco legal donde hablamos de artículos, lo decía antes en la pregunta anterior, donde hablamos de número de semanas, ¿no? Yo dudo que esas jovencitas que viven en una comunidad alejada, indígena, pues entiendan de leyes y entiendan de términos clínicos, ¿no? Yo creo que aquí viene el tema que bien lo decía Sandy en su participación, de la concientización, ¿no? Del poder acercarse y llegar a esos lugares. Formación y educación, ¿no? Educación y formación, Desde los así es. hogares. Ahorita que tocas justamente el tema de las niñas de la montaña baja, por ejemplo, de la montaña alta también, tenemos todavía el tema, porque todavía no alcanza a estar regulado. Justamente yo platicaba con la senadora hace algunas semanas de este tema, porque ella pertenece al grupo afro y pues obviamente también representa al grupo indígena. Entonces platicaba con ella y le comentaba, senadora, es muy importante que se tipifique como un delito la venta de niñas indígenas. ¿Por qué? Te voy a comentar. Porque mira, a mí en lo personal, o sea, yo no lo hablo, no traigo esto. ¿Sabes por qué no lo traigo? Porque no lo necesito. Tengo la formación que me han dado los cursos que he tomado para no tener un talón aquí que me lo diga la moral. Me lo dice mi experiencia como activista. Tengo 15 años siendo activista. Y me lo ha dicho la experiencia de que he llevado a niñas a abortar, niñas de 10, de 11 años, justamente, de la montaña porque han sido vendidas por familiares. Así es. Han sido vendidas y son niñas que no tienen médicamente la capacidad de poder tener a un bebé, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando hablo de ignorancia, ¿a qué me refiero, Pastor? Sí, Con sí, todo sí. respeto. Sí, por supuesto. Me refiero a que ustedes mismos desconocen el tema del daño que hace la propia religión. ¿A qué voy con esto? Permítanme. Yo tuve un caso hace menos de 2 años donde tuve justamente un tema de un abusador y un violador en serie perteneciente a una iglesia muy conocida de aquí de la ciudad, que era ministro y que había violado a niñas desde 11 hasta 16 años. El señor estaba metido muchísimo en la iglesia y fue de alguna forma encubierto por parte de gente de la iglesia. Platicamos con el obispo, le comentamos la situación, le dijimos, obispo, esto no puede estar pasando. Hay niñas, no una, no dos, hay 7 niñas que han sido víctimas de este señor, que este señor se ha escudado justamente en decir que estaba muy bien parado en la política. Yo platiqué con la gente que se supone que lo protegía y ellos me dijeron, ni lo conocemos, ni sabemos quién es, ¿no? Porque nosotros como activistas tenemos muchas veces el acercamiento con los gobiernos para llegar y tocarle la puerta a los diputados, a los senadores, y nos dijeron, ¿sabes qué? Ni lo conozco, ni sé quién sea, o sea, a mí que no me embarre, ¿no? Y con justa razón. Entonces, este señor se aprovechaba de su nepotismo y se aprovechaba del lugar que tenía dentro de la iglesia para poder abusar de niñas. Y no es el único caso dentro de las iglesias, hay muchísimos casos, ¿no? Donde creo que la brújula moral se nos cae en el hecho de pensar que estas cosas pueden estar pasando dentro de recintos justamente donde debería de haber la seguridad, lo mismo que las escuelas. Tuve el caso hace un año donde hubo abusos y violaciones dentro de una escuela muy conocida, una preparatoria aquí, donde estuvimos brindándole el acompañamiento a los jovencitos y tuvimos el caso de un aborto que se tuvo que realizar justamente. Hablando de legalidad, abogado, muchas veces nos topamos con ese problema cuando no era legal por el hecho de solicitarlo, porque teníamos que venir la orden de un juez, tenía que venir todo un protocolo, y cuando llegaban todas estas situaciones ya se nos habían pasado las 12 semanas. Entonces, ¿qué optábamos nosotros por hacer? Llevar a las chicas a la Ciudad de México y que ahí se realizara la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque aquí en Guerrero no era legal. Entonces, mientras nosotros esperábamos órdenes, mientras nosotros esperábamos Burocracia. todo el relajo, se nos pasaba todo esto, claro. Entonces, es un tema muy complicado al que me gustaría invitarlos en algún momento. Bueno, ustedes lo conocen prácticamente, pero usted, Pastor, a que realmente se metieran dentro de la práctica para que vieran cómo funciona la burocracia,
cómo funcionan los protocolos, cómo funcionan todas estas cosas para que vean todas las barreras que hay, en este caso que había, para acceder al tema de la interrupción legal del embarazo.